Buenas, mi nombre es Cristian Agudelo del grado 11.1 y hoy le vengo a hablar sobre el conflicto armado en Colombia. Primero vamos a hablar sobre los antecedentes históricos. Bueno, la historia en Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios por la desigual repartición de tierras y la participación y los espacios de la participación política. Dieron a cabo la cabida del uso de violencia y lucha armada, un método que en los años siguientes fue reforzando con la irrupción del narcotráfico. Bueno, seguimos en el periodo de la violencia. En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político, que prácticamente protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se prestaba como una alternativa reformada, que prácticamente ellos lo utilizaban como defensa de los intereses de los comerciantes y grupos menos favorecidos en esa época en la sociedad. Bueno, seguimos con el Bogotazo. Bueno, a los inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre los liberales y los conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban en el orden del día. El asesinato del presidente Jorge Eliezer Gaitán fue uno que proporcionó una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, y por eso esta fue llamada como el Bogotazo. En algunas localidades se establecieron tribunales populares que se produjeron la destitución de alcaldes y la fuga de presos, y se formaron gobiernos revolucionarios que pronto se extendió al resto del país. Seguimos con los protagonistas del conflicto armado. Una de las principales características del conflicto en Colombia son los actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en Colombia. Uno de los actores principales son los partidos políticos tradicionales como el conservador y el liberal. También los grupos guerrilleros o los paramilitarismos o los pequeños grupos revolucionarios, y el narcotráfico también fue uno de los fluyentes a protagonista del conflicto. De mayor o menor audiencia, depende del año que se estudie, el narcotráfico donde más fluyó. Bueno, uno de los protagonistas que se han influyendo en los años en Colombia serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC, que se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina. También como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN, que nace en 1965, influencia por la Revolución Cubana. También el Ejército Popular de Liberación Nacional, más conocida como el EPL, que se constituye en 1966. También el Movimiento del 19 de Abril, más conocida como el M-19, que entra en escena en 1973. También uno de los que más fluyó en Colombia es el paramilitarismo. Son grupos de extrema derecha que se multiplicaron en la década de 1980. También el narcotráfico, que esa es la participación de las FARC en el narcotráfico, tiene que ver con el proceso de producción de narcotráfico. La guerrilla se financia del cobro por seguridad de los cultivos ilícitos, del impuesto de laboratorios, y del uso de pistas clandestinas. Por lo tanto, en medio del conflicto armado, el narcotráfico ha servido como medio de financiación tanto para las guerrillas como
para las autodefensas de esta. Por eso la FARC tuvo que ver mucho influencia del conflicto armado en Colombia. También la internacionalización del conflicto. El proceso de internacionalización del conflicto en Colombia se ha dado tanto por parte del Estado colombiano como de los grupos insurgentes, mientras que el Estado se concretó en la búsqueda de legitimidad y asistencia militar de otros estados. Los Estados Unidos ha jugado un papel muy importante en el conflicto en Colombia. En 1999, el presidente Bill Clinton, con aliado al presidente de Colombia, Andrés Pastrana, crearon un programa de colaboración militar antinarcótico, dentro del cual se diseñó un plan llamado Plan Colombia, que consistía como la creación de militares fuertes y entrenadas para proteger a los policías de la prohibición de cultivos ilícitos. El control de esta zona se convirtió en prioritario, pero la policía, al enfrentar a las guerrillas que protegían estas áreas, por lo que se hizo necesaria la participación de estos militares. Para concluir, en Colombia han pasado muchos sucesos que plantean cómo estamos políticamente y socialmente en el país. Esto ha ocasionado muchas guerras, pero hablando en la actualidad, todavía se ve esta problemática, pero no tanto como los años atrás. En esto podemos ver que hemos evolucionado y hemos actuado ante esta situación.